Bueno, para este ejercicio de valor usaremos técnicas al agua, tinta negra y agua. Eso es lo único que usaremos. Podemos usar óleos, en ese caso no va a ser tan fácil usar la transparencia del negro, pero se puede intentar. Acuarelas, tintas o gouaches. Yo en este caso estoy usando pigmento negro, que no termina de ser muy contrastante, no es negro muy oscuro. Y el valor del blanco usaremos la transparencia del papel. Comienzo haciendo una composición, simplemente planteando los objetos en el plano, nada muy detallado. El video está acelerado, así que si es necesario, páusenlo. Primero humedezco todo el papel para que me dé esta sensación de esfumado al aplicar la tinta. Lo que quiero lograr es que de la distancia del fondo al primer plano, la imagen dé sensación de que se aleja. Para eso, todos los elementos de la distancia los vamos a dejar un poquito esfumados, mientras que los de primer plano les vamos a dar un poquito más de detalle y contraste. Ya van a ver que las primeras aplicaciones son muy aguadas y sin detalle absoluto, son solamente manchas. Como voy a usar el blanco del papel, esto me hace que trabaje en inversión de colores, es decir, solamente aplicando sombras. No me voy a fijar mucho en los detalles, solamente aplicar las grandes figuras de sombra, sin importarme mucho aún qué es lo que aparece, sin definir formas ni dibujos. Sí me importa la direccionalidad de la pincelada. Como pueden ver, ya se ve en el fondo algo cayendo. A medida que avanzo al primer plano, voy a usar más pigmento. Bueno, ahí tenemos un intruso. Más pigmento y menos agua. Cuando cargamos tanto el papel con agua, debemos cuidar la chorreada. Por eso acá estoy tratando de que no se me descontrole, no se vaya ni muy arriba ni muy abajo. A medida que va secando, yo voy direccionando el agua para arriba o para abajo. Como pueden ver aquí, ya estoy agregando más contraste, o sea, más pigmento negro, y eso ya hace una diferencia con respecto al fondo. Lo que hace es traer la mirada al primer plano y por decantación genera una atmósfera, porque los elementos al irse cada vez tienen más atmósfera. La atmósfera son partículas de aire o de humedad o de polvo que reflejan la luz, y eso hace una falta de contraste a medida que se incrementa. Entonces, donde nosotros estamos viendo más cerca es donde más contraste tenemos, de luces altas, así como de
valores bajos. Bueno, acá ya pueden ver que en el primer plano usé el papel un poquito más seco y el pincel más seco, entonces pude generar otro tipo de detalles en primer plano. Acá ya sí estoy dibujando un poquito más, si bien de manera bastante expresiva, no yéndome muy al detalle, pero sí ya hay líneas definidas, contornos definidos, formas definidas. Eso hace que toda la sensación de atmósfera sea más realista, porque a medida que nosotros tenemos los elementos cercanos, los vemos más definidos que en la distancia. Las tintas y aguadas son técnicas muy relajantes, hay que tener paciencia, el secado tiene su tiempo, el agua dirige, muchas veces estamos condicionados a que el agua va hacia un lado que quizás no esperábamos. Bueno, acá ya le estoy dando valor a la cascada de primer plano. ¿Qué es darle valor? Le di un tono oscuro de sombra a toda la caída. Eso ya me diferencia de la superficie, ¿verdad? Aquí de nuevo, ya con más pigmento, empiezo a dar una segunda capa de detalles sin que se seque completamente la hoja. Así todos los pigmentos se integran bien con lo que ya está hecho. Y a medida que me alejo, nuevamente, las formas y dibujo siempre va a estar menos definido. Más detalles de primer plano. Acá voy a acentuar el brillo del agua. El valor no es uniforme, no es en todos lados un mismo gris, por ejemplo. Entonces, para acentuar el brillo que es del papel, debo oscurecer el área que no tiene el brillo del papel, o del agua, mejor dicho. Aquí casi no se ve, pero estoy agregando un valor muy suave de agua. Acá al fondo ya está casi seco y lo que me va a dejar a dar una segunda capa de los detalles del fondo, sin definir del todo. Y con no mucho pigmento, como podrán ver, agarré una pizquita de pigmento para no pasarme y que la parte media no tenga el mismo contraste que el primer plano. La idea es que los valores vayan de al fondo para adelante, paulatinamente siendo más oscuros y claros. Esto también se puede hacer en otras propuestas o mensajes, acentuando un punto de luz, no importa si está a la distancia o en primer plano, aunque a la distancia siempre hay atmósfera, o sea que se va a notar, pero nos podemos tomar libertades poéticas para resaltar
algo que nosotros queremos contar. Ya ven cómo con ese intermedio, todo tomó una coherencia. El fondo casi sin detalle con el primer plano y el intermedio, que es un efímero. No tiene detalle del todo, pero ya empieza a tener un poquito más de detalle. Eso también es parte del valor. El valor es escala de grises, o en el color también se da valor por comparación. Por ejemplo, un rojo al lado de un verde es una escala de valor por color. Empezamos trabajando solamente en blanco y negro para entender la luz, y de estos ejercicios recomiendo que hagan muchos porque son los que más nos ayudan a entender el color. Al valor y la luz. Aquí ya estoy agregando últimos detalles simplemente para darle un poquito más de resalte a la textura y a la parte nítida del cuadro. Bueno, y con eso ya terminamos este pequeño ejercicio de valor. Les vuelvo a repetir, recomiendo hacer uno quizás por día si pueden, o cada vez que van a pintar un óleo o unas témperas o acuarelas, hacer primero un ejercicio de valor que puede ser del mismo cuadro que van a pintar a continuación o de alguna otra cosa. Esto ayuda mucho a entender el espacio y la atmósfera, y va a hacer que también tus cuadros tengan una mayor potencia según lo que se quiere contar, y también un mayor realismo.